Como bien me han presentado, soy Celia, enfermera, y desde hace muchos años me dedico a no solamente a proteger, a ayudar, a cuidar, a tratar a pacientes, sino también a la docencia. En este caso, una de las cosas que me parecían muy importantes, aparte de la demanda por parte de profesores o por parte de compañeros o por parte de alumnos, es que los primeros auxilios es un apartado que está muy abandonado, sobre todo en el ámbito tanto escolar o ya en el ámbito incluso llegamos a tocar el social. Entonces, los primeros auxilios es algo tan sencillo, tan básico, tan fácil de entender, que vais a comprender que con poquita cosa podríais llegar incluso a salvar una vida. Fijaros la importancia que puede llevar eso. Bien, respecto a los primeros auxilios que vamos a ver, entre hoy y el viernes me pidieron esa posibilidad de ver esos primeros auxilios. Hoy nos vamos a centrar, como veis ahí con el muñeco, en la parte quizás más importante de los primeros auxilios, que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar, algo que a vosotros os genera con mucha expectación, necesitáis ver el muñeco, tratar con él. Bien, una de cal y una de arena. Evidentemente, yo os voy a explicar cuál es el protocolo de reanimación básico, ¿vale? Para cualquier persona, como los que estáis aquí, que podéis salvar una vida. Sin embargo, la situación que estamos viviendo ahora mismo no permite hacer o desarrollar o practicar ese protocolo al 100%. Hay una serie de modificaciones y recomendaciones que tendremos que seguir para que garanticemos vuestra seguridad, ¿de acuerdo? Bien, respecto a los primeros auxilios, antes de luego ya continuar, los primeros auxilios siempre consisten tan sencillo como en prestar, como la propia palabra indica, unos primeros cuidados a un enfermo o accidentado repentino, siempre, siempre, siempre en el lugar de los hechos, algo que veremos después. Una cosa que siempre os vais a tener que grabar: nunca jamás se mueve a ningún accidentado. Siempre habréis escuchado: al motorista no le quitéis el casco, no le muevas, que se puede. Vale, pues eso es importante que también lo aseguréis. Siempre en el lugar de los hechos, es decir, in situ, y siempre hasta la llegada del personal especializado, el que sea. Normalmente vamos a centrarnos también en cómo tenéis que actuar hasta que llegan esos servicios de emergencia, ¿de acuerdo? En cuanto al objetivo de esto, lo primero es no agravar el estado de nadie. Me da lo mismo que sea por una fractura, que sea por un infarto, que sea por un esguince. Cualquier cosa, no llevamos rayos X, no sabemos si tienen esguince, fractura, luxación, no lo sabemos. No sabemos si tienen una hemorragia interna, se pueden haber mareado y no sabemos si es por una hemorragia interna, por una hipoglucemia, por lo que sea. Por lo tanto, lo importante siempre es no agravar el estado de la víctima y estar con él, con ese apoyo psicológico suficiente, hasta que lleguen los servicios de emergencia. Cuando vosotros trabajéis en primeros auxilios, y esto sí que es algo que tiene que quedar muy claro, ante una situación de emergencia todos, y me incluyo, puede ser que nos quedemos bloqueados, en shock, o empezar a correr despavoridamente, yo no soy capaz de hacer, o veis sangre, os mareáis. Lo importante de todo esto es que siempre, siempre, siempre que atendáis a alguien que le ha ocurrido algo en urgencia, transmitáis tranquilidad. Eso no quiere decir que cuando encontréis una persona en el suelo vayáis tranquilamente, tranquilos, ya voy yo. No, no. Hay que actuar con prisa, pero sin acelerarse, sin generar un caos, ¿vale? Para ello siempre nos hacemos una composición de lugar. No podemos ir como burros así y decir, en el suelo RCP, no. Hay que analizar, hay que hacerse una composición de lugar. ¿Para qué? Para dominar la situación. Si conocéis y tenéis conocimientos básicos de primeros auxilios, obviamente vais a controlar la situación. Esto parece que no es importante, pero quizás lo sea lo más importante. Lo primero es actuar sin prisa, pero sin pausa, el dominio de la situación. Todo lo que tiene que ver con esta conducta paz lo arrastramos de esos principios en los que nos hemos basado antes, ¿de acuerdo? La conducta paz se ha universalizado, por así decirlo. Se trata de actuar protegiendo,
avisando y socorrer al final. Antes de llegar a socorrer a nadie, lo principal es proteger. Proteger el lugar del accidente. Lo vais a entender perfectísimamente. Os voy a poner, como siempre, que utilizo, los ejemplos de los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico son situaciones que pueden ser desde muy mínimas, que no haya grandes lesiones, a situaciones muy de emergencia grave, que haya que intervenir porque puede peligrar la vida de una persona. Si nosotros cuando sufre un accidente lo primero que nos dicen es, o una avería incluso, el triángulo, apagar el contacto, pues lo mismo, igual, cuando alguien se cae o alguien ha caído desde una altura más allá de su altura o de su estatura, o simplemente alguien se ha cortado con un cuchillo o se ha quemado con una llama. Siempre, siempre, siempre hay que proteger. ¿Cómo protegemos? Aislando a esa víctima. Y una cosa importante, nunca, jamás, os pongáis en peligro vosotros. Ni vosotros, ni yo, ni nadie. Si un coche se cree que puede explotar, que ya es difícil, pero puede ocurrir, lo que no os vais a ir es a haceros los héroes, yo le saco, yo... No, no, no. Siempre que protejamos, protegemos el lugar, a nosotros mismos, porque si no, ¿quién va a proteger a la víctima? No hay nadie que lo proteja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso sería la primera pauta de actuación, que es paz, avisar. En este paso del 112, todos lo conocéis, ¿no? El 112, el 112. El 112 no solo es la ambulancia, no solamente es el equipo de profesionales que están en una situación continua de emergencia, que además son profesionales súper preparados, que trabajan a diario en unas condiciones de estrés máximas. El 112 es un número único de emergencia en el que también están incluidos bomberos, policías, protección civil, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Este número de emergencia no es un número para jugar y lo sigo transmitiendo siempre y aprovecho siempre que doy una charla porque las llamadas anónimas al 112 pueden provocar muertes. Y lo digo así, si alguien, porque la gracia, voy a llamar al centro coordinador o al 112 de cachondeo, provocan muertes. Y no lo digo solamente así, lo digo con casos reales. Hace una serie de años, ya bastantes, ante una llamada al 112 de estas anónimas, de gracia, ahora ya está mucho más vigilado el tema informático. Se llama, se desplaza, hay un accidente en la carretera tal. Tenemos unidades medicalizadas, que son las UMES, las ambulancias estas que veis vosotros, limitadas. Esas ambulancias se desplazan a ese lugar del accidente y resulta que llegamos y allí no hay nada. Mientras tanto, en otra población hay una urgencia real con un infarto, al que la ambulancia no puede acudir. Esa persona fallece. ¿De quién es la culpa? Pensarlo y reflexionarlo. El 112, cuando vosotros avisáis al 112, que yo ya sé que todos los que estáis aquí sois especialmente responsables y ya tenéis conocimiento de eso, no lo vais a hacer nunca, y cuando llaméis va a ser porque sea necesario, estrictamente necesario. Eso significaría que al llamar al 112 tenéis que identificaros, parece que van a tardar mucho. Hola, buenos días, mira, soy Celia Bravo, estoy en el Instituto Virgen del Puerto y resulta que se ha caído una persona, se ha agarrado en el pecho, está en el suelo y te empiezan a preguntar. ¿Y dónde estás? ¿Y cuánta gente hay? ¿Y qué coloración tiene? Exactamente. Si hay veces que y voy y le cuelgo, no sabe de qué le he hablado, o no sabe dónde estoy, o no sé si me tiene que contar algo más. La situación actual hace que vosotros, cuando llaméis al 112, aparte de identificaros, vais a mantener en manos libres para que ellos os den las indicaciones necesarias. ¿De acuerdo? Vamos a socorrer ya, sin prisa pero sin pausa, como ya hemos dicho, sin hacernos los héroes. Y lo primero que vamos a hacer es una evaluación inicial y vamos a hacer una, ¿cómo diría yo? Lo primero que nos interesa es asegurar la vida de esta persona. Eso es lo primero, aseguramos la vida, ¿vale? ¿Cómo aseguramos la vida de esta persona? Lo primero que hacemos es valorar y siempre se establece un orden de prioridades a la hora de valorar. Lo primero que se establece es valorar conciencia y respiración.
saber que la persona está o no inconsciente y si estuviera inconsciente, si respira o no respira. Tan sencillo como seguir esos pasos, ¿de acuerdo? ¿Cómo compruebo yo eso? Y ahí es donde viene lo importante. Pues yo primero tengo que asegurar que esté viva, luego ya tiraré a controlar la cabeza, el tronco, donde tiene las lesiones. ¿Cómo hago eso? Lo primero es estimularla. ¿Me oye? ¿Se encuentra bien? No solamente me oye, se encuentra bien. Imaginaros que la persona tiene una discapacidad auditiva y nos oye. Necesitáis estimularle, ¿de acuerdo? Estimulamos a esa persona, no me contesta. Sospecho que está inconsciente. Está inconsciente, ¿qué es lo siguiente que valoro? La respiración, y aquí, alto. El protocolo que yo os voy a dar ahora mismo, ¿vale? Actualmente en la situación de pandemia, y ahora lo recordaré, no se utiliza. Y digo que no se utiliza porque el protocolo de la ERC, que es el Consejo Europeo de Resucitación en Europa, que ha establecido, debido a la situación de coronavirus, que no acerquéis vuestra cabeza ni vuestra cara en este caso, a la persona que está o que es la víctima, ¿vale? Pero necesito que conozcáis el protocolo real, porque esto va a pasar. Un día pasará, ¿cuándo? No lo sabemos, pero pasará. Y entonces tendréis que utilizar el protocolo real, ¿vale? ¿Cómo valoramos la respiración de una víctima, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer sería abrir la vía aérea. La vía aérea, que vosotros conocéis por anatomía, que lo sé yo, tenéis la tráquea y que coincide con también la parte de... voy a pasaros esto para que veáis solamente ya directamente el protocolo, ¿vale? Luego ya os cuento más cositas. Cuando coincide la vía aérea con la digestiva, lo que hay que hacer es básicamente abrir. Cuando nosotros caemos inconscientes, tenía yo aquí una foto anatómica de la... bueno, ahora lo vemos. Aquí está. Esto es lo que yo quería enseñar. Cuando nosotros caemos inconscientes, nuestra vía respiratoria y nuestra vía digestiva, es decir, la lengua, al caer inconsciente, cierra la entrada de aire, ¿vale? De tal manera que cuando caemos inconscientes, puede ser que la lengua esté tapando la entrada de aire y entonces lo primero que hay que hacer es abrir la vía aérea. Abriríamos la vía aérea, ¿vale? Siempre se hace maniobra frente-mentón, que se llama. Esa maniobra frente-mentón, si sospechamos que hay lesión aquí en las cervicales, no se puede hacer. Solamente podríamos hacer tracción mandibular, ¿vale? En todo caso, como vamos a ver una condición normal, abro vía aérea. Una vez que yo abro vía aérea, ya tengo que comprobar la respiración. ¿Cómo compruebo la respiración? Miro, oigo y siento, ¿vale? ¿Cómo? Así. Voy a ver si se eleva el tórax, voy a oír si respira y voy a sentir en mi cara si echa aire o no, básicamente. Esto es lo que os digo que ahora actualmente no se puede hacer, ¿vale? ¿Cuánto tiempo hago eso? ¿Hago así? No. Mínimo 5 segundos, máximo 10 segundos. ¿Por qué? ¿Vosotros respiráis? No. Vosotros respiráis a un ritmo de 1 cada 5 segundos. Por eso el protocolo dice que hay que verificar al menos entre, como máximo, 10 segundos. Tampoco os vais a tirar ahí media hora, ¿vale? Una vez que ya compruebo la respiración, lo que continuamos haciendo es, si no respira, es cuando llamo al 112, ¿vale? Ahora vamos a ver la secuencia exacta, pero todo de corrido para que lo entendáis, ¿vale? Hay otro paso intermedio de pedir ayuda. Una vez que yo tengo que iniciar la reanimación, ya no se comprueba ni pulso, eso que habíais visto antes del pulso, en realidad no se comprueba. Os voy a decir ahora cuál es cómo se comprueba en la situación actual, que es la que realmente me interesa, ¿vale? En la situación actual no se comprueba la respiración como habéis visto. Simplemente comprobaré si está consciente y buscaré signos de que respira o no respira. El pecho, si se eleva o no se eleva, ¿vale? Si noto yo que se le mueven las aletas nasales o esta zona de aquí, que hay veces que están tirando de los músculos accesorios de la respiración. Y si no, ante la duda, 112, inicio reanimación, ¿de acuerdo?
¿Cómo sé dónde tengo que apretar? Que es lo que realmente os interesa a vosotros, ¿no? Después de muchos años de evolución de protocolo, talón de la mano directamente, talón de la mano, centro del tórax. El esternón, en anatomía lo habéis visto, ¿vale? Centro del tórax. No se busca reborde costal, no se colocan 2 dedos, ya no. Centro del tórax, talón de la mano, ¿de acuerdo? Depende, me da igual, derecha o izquierda, eso es lo de menos. Entrelazaría mis manos, ¿vale? De tal manera que solo va a apoyar, no vale el puño, no vale esto así, no. Talón de la mano, soporte, y todo esto se haría en el suelo, evidentemente. Lógicamente, por la situación, prefiero que lo veáis aquí y podáis hacerlo. Talón de la mano. Brazos completamente rectos, bloqueados, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo, cuando estaré piernas separadas para el sustento del cuerpo, para proteger mi espalda, que solo tengo una, ¿vale? Yo flexiono, estiro y me pongo perpendicular a la víctima. De tal manera que cuanto más cerca esté de la víctima y más perpendicular esté, mucho mejor, ¿vale? Tengo que bajar el pecho, no al ritmo de Macarena, que es muy lento, ¿vale? Necesitamos un ritmo un poquito más rápido, ¿de acuerdo? 100 por minuto. Por lo tanto, me pondría y comenzaría esas compresiones torácicas. Veis que yo estoy de puntillina porque soy muy chiquinina, entonces, vale. 4 o 5 centímetros, ¿de acuerdo? El ritmo, 100 por minuto. Esto agota, ¿eh? Nadie me va aquí a relevar, ¿no? Vale, lo vais a comprobar vosotros. Son 4 o 5 centímetros que hay que deprimir ese tórax. Afortunadamente tenemos un cuerpo que es muy sabio y es muy inteligente y dispone el corazón en una zona en la que tenemos un soporte óseo, la columna vertebral, otro soporte óseo, unos cartílagos costales que permiten flexibilidad y comprimir ese corazón para lanzar ese flujo de sangre y oxígeno al resto del cuerpo, ¿vale? Antes de continuar y de volver a repetiros perfectísimamente el protocolo de RCP, que lo vais a practicar también, quería enseñaros esto. La importancia que tiene, importancia máxima. Cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria brusca, es decir, que se le para el corazón y la respiración, si no se interviene en los primeros 4 minutos, entre 4 y 6, ¿vale? Lo que ocurre es que el cerebro deja de recibir oxígeno y se acabó, ¿vale? Se produce muerte cerebral. Por eso es tan importante que en cuanto nosotros lleguemos, ¿vale? Empecemos con el protocolo de RCP. ¿Y cuál es ese protocolo de RCP? Os pongo la realidad de los pasos y luego os enseño, ¿vale? Y luego os enseño perfectísimamente, ahí está. Ese es el protocolo para adultos de RCP. Tengo que advertiros que en niños y en lactantes cambia, ¿vale? Cambia. Hay modificaciones y cambia. Yo llego al lugar de los hechos. Lo primero que hago es proteger la zona, ¿vale? Me protejo yo y me coloco al lado de la víctima. ¿Me oye? ¿Se encuentra bien? Evalúo el estado de conciencia. Consciente, es decir, me responde. Posición lateral de seguridad. ¿Cómo se coloca la posición lateral de seguridad? Pues la posición lateral de seguridad, un brazo, otro brazo, la pierna aquí detrás, tiramos de aquí y le giramos. De tal manera que la cabeza queda de lado, ¿vale? Ahora lo vais a ver también ahí y ya está. ¿Me oye? ¿Se encuentra bien? No me oye. Ayuda. Lo primero que hago es gritar ayuda, ¿vale? Ayuda. Una vez que grito ayuda, ya vuelvo a valorar. Apertura de vías aéreas. Comprobación de la respiración. Respira. Posición lateral de seguridad. No respira. 112. Y diréis vosotros, si me voy a llamar, ahora lleváis todos el móvil encima. Lo normal es que si no tenéis nada encima, entra en conflicto. ¿Qué hago? ¿Me voy a llamar? ¿Busco el móvil? ¿Le dejo solo? Si no llamáis y empezáis reanimación, nadie va a venir a ayudaros. Por lo tanto, lo importante es, si yo he seguido ese orden, ¿me oye? ¿Se encuentra bien? ¿No me oye? ¡Ayuda! Abro vías aéreas,
No respira, pi, 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 112, ¿vale? Altavoz y automáticamente compresiones torácicas. ¿Qué pasa para el tema de las insuflaciones? Evidentemente, con la situación que hay ahora, y ya el protocolo anterior lo recogía así, si no sabéis o no podéis, simplemente con hacer las compresiones, suficiente, hasta que lleguen los servicios de emergencia, a un ritmo de 100 por minuto, ¿vale? Entonces habría que seguir ese ritmo, ¿vale? A un ritmo de 100 por minuto hasta que lleguen los servicios de emergencia y al día siguiente os ingresan con dolor en los brazos, ¿vale? Porque esto se cansa. ¿Cuándo dejo de hacerlo? ¿Cuándo dejo de hacerlo? Simplemente cuando la persona diga, déjame ya, que me estás haciendo daño, entonces supone que la habéis reanimado, ¿vale? O bien llegan los servicios de emergencia, ya venimos a rescatarle, tal, tal, tal. O bien simplemente os agotáis y no podéis más, o bien han pasado más de 30 minutos. Lo normal es que en una reanimación, más allá de 30 minutos, sea casi irrecuperable, salvo que sea, por ejemplo, en los casos de ahogamientos, en cuyo caso sí que se puede mantener porque la temperatura disminuye la evolución de ese daño que hemos visto antes con la curva de Drake. Como veis, el protocolo es ese. ¿Cuál es la adaptación? Aquí tendríais todo lo que yo os he ido contando, la limpieza manual. Nunca intentéis, esta es la posición lateral de seguridad, nunca intentéis sacar nada de la boca con el dedo así hacia atrás, que le provocáis el vómito y se ahoga, ¿vale? Si observáis algún cuerpo extraño, habrá que sacarlo con el dedo en forma de gancho. Esa es la posición lateral de seguridad que se utiliza prácticamente en todo, es decir, que se utiliza para evitar vómitos, para que una persona esté cómoda, siempre que hay un accidentado se utiliza, ¿vale? Bien, hemos llamado al 112, hemos colocado nuestras manos, las insuflaciones se hacen de aproximadamente un segundo. A ver, se trata de que vosotros cuando insufléis no estáis mirando a otro lado, estáis mirando al tórax del paciente si se eleva o no se eleva, ¿de acuerdo? Cuando vosotros hacéis aquí las insuflaciones, vosotros vais a ver si esto se eleva o no. Significaría que no vale insuflar así, con fuerza, porque al final ese aire va al estómago, esto se dilata y os puede vomitar. Y no es agradable, no es agradable, ¿vale? Entonces, lo importante es hacerlo, intentar hacerlo bien. ¿Cómo resumo yo todo esto? Pues lo resumo de la siguiente manera. Con detectar la situación de emergencia, gritar ayuda y llamar al 112, habríais hecho suficiente. Sabéis que si no lo hacéis también incurrís en el delito de la omisión del deber del socorro. También recordaros un poquito la parte legal, ¿vale? Este es el mismo protocolo, evidentemente súper resumido, y vamos a llegar al, en niños y en lactantes hay alguna que otra modificación, ¿vale? Esto ya os lo he dicho y quería llegar aquí. Os he dicho antes que este es el protocolo real, ¿no? A ver, pararme en el protocolo de niños, que realmente el cambio viene por la cantidad de presión que tenemos que hacer y que no se inicia igual, se inicia con 5 respiraciones, 1 minuto de RCP antes de llamar al 112, pues evidentemente es la única variación que existe. La forma de verificar es la misma, la forma de comprobar la conciencia es la misma, y lo único, tener en cuenta que en un niño haríamos el masaje con una mano y en un lactante con 2 dedos, ¿vale? Pero llegamos a esta situación, en la que tenemos ahora mismo, y nos dicen que no puede ser, que este SARS-CoV-2, el coronavirus, que además hablaremos de él un poquito más el viernes, también os digo que ha modificado la forma de actuar en emergencia. Yo sigo manteniendo, y esto es una opinión personal, que por encima de todo está la vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando, ¿qué hago? ¿No hago la RCP si sé hacerla? Hombre, si es alguien con quien compartís o sois contacto estrecho en casa y le vais a salvar la vida a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro abuelo, que estáis conviviendo con él, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Os vais a poner en peligro vosotros?
Si sois contacto estrecho, si no os habéis contagiado, pues va a ser un poco complicado, ¿vale? Si tenéis inmunidad, pues ya no tanto. Esto no quiere decir que el protocolo diga eso. El protocolo dice realmente que se va a identificar lo primero esa parada cardíaca. ¿Cómo? Se va a identificar si, lo que os decía antes, observo que el tórax se eleva o no se eleva. ¿De acuerdo? No vamos a comprobar en ningún caso, estoy hablando de situación de COVID, ¿de acuerdo? No nos vamos a acercar a nariz y boca de la víctima. No. Y solamente vamos a realizar maniobras de compresiones torácicas con llamada al 112 y con el altavoz puesto para que nos vayan indicando qué tenemos que ir haciendo. Se pueden utilizar guantes, hay que utilizar mascarilla y además, si podemos, le pondremos mascarilla a la persona que estamos atendiendo, si no la llevase. Si la lleva, se la dejamos puesta, obviamente, ¿de acuerdo? Diréis vosotros, ¿no va a poder respirar? Hombre, simplemente con que le dejéis una quirúrgica puesta, suficiente. Si vosotros lleváis la vuestra, os estáis acercando a menos de 2 metros, pero es que también estáis sentados a menos de 2 metros ahora y no está pasando nada, ¿vale? Entonces, obviamente, lo importante en este sentido es eso. Más cositas. Una vez que pasa, antes y después, habéis visto que yo llevo casi siempre, y lo llevo siempre porque es una manía ya, es una deformación profesional el gel hidroalcohólico. El viernes hablaré de ello, pero os lo adelanto. Siempre vais a necesitar en cualquier actuación, en las que voy a seguir contando ahora, o bien en esta, una higiene de manos. ¿Cómo? ¿Vale? Todo el mundo cree que se sabe lavar las manos perfectísimamente. Tenéis que diferenciar entre lavado de manos e higiene de manos. El lavado de manos es con agua y jabón. La higiene de manos es con gel hidroalcohólico. El lavado de manos y el movimiento de las manos es el mismo en ambos casos, se aumenta el tiempo de exposición, ¿vale? No vale esto, ya está, no. La higiene de manos, me da igual que sea con agua y con jabón o que sea con gel hidroalcohólico, siempre tiene que llegar a todas las partes de la mano, ¿vale? A todas, absolutamente a todas. Para eso, el tiempo de exposición al lavado de manos, lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Esto ya os lo habrán enseñado en muchas ocasiones, ¿vale? Siempre que llegue absolutamente a todas las partes de la mano, ¿vale? Cuanto más, mejor. Dicho todo esto, habéis podido salvar una vida con una reanimación. Es muy importante que esta situación, ¿sabes?, que nos lleva a que hay cosas que no podemos hacer que le pueden salvar la vida. ¿Qué otra cosa le puede salvar la vida? Vamos a hablar del desfibrilador. El desfibrilador lo voy a introducir aquí, aunque el vídeo seguramente prefiero que lo hagamos prácticamente para el viernes, para que así tengáis tiempo a verlo todo. El desfibrilador semiautomático DESA es un aparato que, y digo DESA o DEA, ¿vale? Porque hay dos diferenciaciones. Es un aparato que funciona como si fuera un electrocardiograma externo, pero además tiene la capacidad de dar una serie de descargas a nuestro organismo. A ver, película, descarga, no siempre está indicada la descarga, ¿vale? No sirve de nada tener un desfibrilador semiautomático en cualquier sitio si no sabéis hacer masaje cardíaco. Es imprescindible que para poder utilizar el desfibrilador conozcáis las maniobras de reanimación. Entonces, una vez que yo comienzo, he llamado al 112 y ¿tienes desfibrilador a mano? Sí. Mandáis a alguien a por ello, se abre el desfibrilador y una cosa importante, no cualquier persona puede, por ley, utilizar el desfibrilador, ¿vale? Es obligatorio tener el desfibrilador, por ejemplo, en centros educativos con más de 500 alumnos o en centros comerciales o en determinados lugares de ocio con una superficie muy grande, etcétera, etcétera. ¿Quién puede utilizarlo? Puede ser utilizado, según la norma actual, puede ser utilizado por médicos, enfermeros, técnicos en emergencia, y si no hay de nada de eso,
tiene que haber una persona formada y acreditada por la administración correspondiente. Y si en último caso no hay, cualquiera de vosotros que habéis estado aquí escuchándome a mí hoy y sabéis utilizarlo, podéis salvar una vida. Es decir, que en ese extremo, si hay que tirarse a la piscina, se tira y hay que hacerlo, ¿vale? ¿Cómo es un desfibrilador? Un desfibrilador es un aparato que, aparte de detectar el pulso de la víctima, lo que hace es identificar si procede o no procede la descarga. Nuestro corazón tiene un sistema eléctrico que fuera se nota, ¿vale? Se nota con el electro, y no siempre, que vosotros estáis haciendo la reanimación, cuando ponéis los parches, ¿de acuerdo? No siempre el aparato, cuando se pone, lo vamos a ver luego en vídeo, te indica que deis la descarga. Nuestro corazón, eso que veis en las películas, pi, línea plana, vale, no, ahí no está indicado. ¿Sabéis lo que hace el desfibrilador? ¿Veis cuando vuestro ordenador se os atasca y lo tenéis que apagar y volver a encender y resetear? Pues eso mismo es lo que hace el desfibrilador. ¿Cómo lo hace? Mirad, cuando el corazón está enviando sangre y de repente empieza a fallar, ¿vale? Y tiene, por ejemplo, pues fibrilación ventricular. El corazón lo que hace es como si fuera un flan, ¿vale? Y no es capaz de contraerse y de enviar la sangre, ese impulso eléctrico. Son impulsos eléctricos desorganizados. Está bloqueado, el corazón es como si el ordenador estuviera bloqueado. ¿Qué hace ese desfibrilador? Descarga, para en seco el corazón y arrancamos desde cero, ¿vale? Cambia el pulso. Eso es lo que hace la desfibrilación, a grosso modo. Más complicado que todo eso, pero a grosso modo es lo que realmente realiza, ¿vale? Bien, pues eso es la desfibrilación. Hasta ahí la parte de salvar una vida, atendiendo a alguien que está sufriendo una parada cardiorrespiratoria, quizás lo más importante, ¿vale? ¿Qué puede provocar también que una persona caiga, esté inconsciente o pueda requerir esta maniobra que acabamos de explicar aquí ahora mismo? Pues puede ocurrir la OVACE, eso que tenéis ahí. Se llama obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, por eso se llama OVACE. El atragantamiento de toda la vida, ¿vale? Ese atragantamiento de toda la vida resulta que puede ocurrir con sólido o con líquido, ¿vale? Si el atragantamiento se produce con líquidos, que muchas veces estáis bebiendo y empezáis a toser, así. ¿Cómo salváis eso? Hay que esperar, animar a toser y sobre todo levantar y bajar los brazos, de tal manera que lo que hacéis es cambiar la presión diafragmática y dejáis de toser. ¿Qué pasa si os atragantáis con comida? ¿Vale? Con comida se me ocurre, estáis comiendo un bocadillo, pero os atragantáis pero toséis. No vayáis detrás y vayáis directamente con la mano así ya preparada para dar la espalda. No, esperáis, animáis a la persona que tosa, porque si le dais en la espalda podéis provocarle una obstrucción completa, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? Si la persona cuando se atraganta está comiendo y empieza a toser, y ya oís esa tos seca que ni siquiera se le oye, que está indicando que es obstrucción completa. Con esa obstrucción completa la persona va a dejar de respirar, se va a caer y le puede ocurrir que entre en parada. Por eso es lo que ocurre por eso hay que conocer la reanimación, ¿vale? Para esta situación se utiliza lo que se llama maniobra de Heimlich. Se llama maniobra de Heimlich y se alternan 5 palmadas interescapulares y 5 compresiones abdominales. ¿Cómo se hacen esas compresiones? Bueno, necesito, vente conmigo, no os voy a tocar a ninguno más, no vaya a ser que tengamos un problema, ya tengo maniquí gratis. A ver. Vale. Bueno, inclinación hacia adelante, ¿vale? Voy a esperar. ¿Qué quedan? 5 minutos de clase. Vale. Adiós. Vale. A ver, cuando alguien sufre un atragantamiento, la persona no está tan tranquila. La persona empieza a correr para allá y para acá,
¿vale? Para allá y para acá, se ahoga, se lleva las manos a la cabeza, se pone nervioso, incluso puede agredir. En todo caso, cuando es una obstrucción completa, lo que vamos a hacer siempre es inclinarle hacia adelante, ¿vale? Y en esta zona, ¿de acuerdo? Siempre verificando con la mano en el tórax, en la parte de adelante, para que cuando yo le dé las palmadas en la espalda, te daría más fuerte, pero no me van a dejar, ¿vale? Entonces te daría la palmada en las interescapulares y observaríamos si sale el cuerpo extraño o no. ¿Qué pasaría si no sale con esas 5 palmadas interescapulares? En ese caso, nos iríamos a con el puño cerrado, no con el puño así que puede hacer daño. Esta parte de aquí tiene que ser completamente plana, ¿de acuerdo? Para buscar unos 4 centímetros por encima del estómago, ¿vale? O sea, del ombligo, inclinaríamos a la vista hacia adelante y presionaríamos, tranquila que no, hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? El movimiento son 5 veces, esas compresiones abdominales. Gracias, sienta. Ese movimiento que ya me lo hago yo, por si hago vomitar a cualquiera que traiga aquí, hacia adentro y hacia arriba, lo que hace es un movimiento de descompresión para que el cuerpo extraño salga. Si no sale, evidentemente vamos a volver a hacer 5 palmadas interescapulares, 5 compresiones abdominales. Si no llegase a salir, esa persona caería inconsciente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Reanimación, compresiones de reanimación. ¿De acuerdo? No hay ninguna otra esencia. Eso es lo que hay que hacer. Yo, por recomendación y por cuestión personal y por experiencia personal, sé que también son efectivas algunas veces, pero lo normal es que las palmadas no sean efectivas y se tire casi siempre de esa maniobra de Henling, esas compresiones abdominales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda de reanimación, obstrucción de vía aérea, cómo tenemos que actuar, desfibrilación? Y solamente hay que llamar cuando está inconsciente, ¿no? O sea, cuando tú lo pones en posición lateral de seguridad. O si la situación lo requiere. Es decir, cuando ya le tienes asentado y está inconsciente, se llama, ¿vale? Se llama cuando verificas, en situación de reanimación, cuando verificas que no respira. Si es otra situación en la que está inconsciente y ves que tiene una hemorragia en un brazo inmensa, pues también llamarías, dependiendo de la situación. Pero en RCP se llama al 112 cuando tú verificas inconsciente y no respira. Y cuando está inconsciente, gritas ayuda. Da igual quien te oiga si estás en el campo, ayuda. Y luego ya verificas respiración y llamada 112. Más preguntas. No sé cómo voy de hora. 10 minutos. La maniobra esta de cuerpos extraños con niños. Con niños, en vez de las compresiones abdominales se hacen torácicas. En niños. En lactantes se hace la misma maniobra de reanimación. Se pone al bebé, es presión, giro y palmadas interescapulares. Igual, pero con 2 dedos en los lactantes y con una mano en los niños. O se hace compresiones torácicas en los niños, no se hace abdominal, para evitar el daño a las estructuras. ¿Alguna cosita más? ¿No? Bueno, pues creo que en 10 minutos nos va a dar tiempo a que veáis ese vídeo. Si contamos Vais a con la ver una ayuda de alguien que simulación pueda avisar real al de un 112, posible no paro abandonaremos cardíaco en ningún caso a la de víctima. 2 trabajadores que Si además por el contrario disponen no contamos de con ayuda, la desfibrilador, dejaremos ¿de sola el acuerdo? menor tiempo Por lo posible. tanto, Por favor, que alguien me ayude. gritan ayuda, le colocan en posición de reanimación, que en este caso va a ser boca arriba sobre el suelo, apertura de vía aérea, como siempre, comprobación de respiración y tienes que llamar al 112. Si no tienes a nadie, pues vas y llamas. Me dice que está inconsciente. Se llama al 112. ¿Está usted ya con maniobra RCP? Muy bien, perfecto, pues le mandamos el recurso. El centro coordinador va a dar las instrucciones y va a movilizar los recursos en el momento.
Estamos hablando de una persona viva, las compresiones tienen que estar un poco más leves, ¿vale? Os adelanto que con ese vello que tiene en el pecho, para poder colocar las pegatinas del desfibrilador requiere rasurar, es decir, que hay que rasurarlo, si no, no hay descarga posible. Está haciendo las insuflaciones, el ritmo de compresiones e insuflaciones siempre va a ser 32, para vosotros siempre 32, 30 compresiones, 2 insuflaciones. Llegaría y mantendríamos esta... no tiene ahí el desfibrilador. Ahora supongo que Debemos lo pondrán pensar en... que nos enfrentamos a una parada cardiorrespiratoria en un adulto, niño o lactante Ellos inconsciente van a colocar el cuando, desfibrilador, aparte de no como responder veis, a estímulos, lo voy a poner allí esta para que lo persona veáis. no produce Se respiraciones mantienen las compresiones normales, y las es decir, insuflaciones cuando son eficaces mientras y rítmicas. el desfibrilador Este tipo se va de preparando. respiraciones El no deben ser desfibrilador nos confundidas dice con las todo, agónicas, que se todo. producen al comienzo de una Ahora parada no lo escucháis, pero cardiorrespiratoria dice, y son conecte los ineficaces electrodos, y coloque los esporádicas. parches. La posición correcta para realizar una reanimación cardiopulmonar Vale. consiste en Tenéis poner que a la persona apartaros, no se puede en tocar a la decúbito supino, víctima es decir, porque os pasaría la boca arriba. descarga, Además, analiza, la superficie ¿vale? debe ser plana, dura y lisa y debemos Eso que suena tener afuera no a es la el persona desfibrilador. de manera alineada. En Vale. primer lugar, Realiza debemos indicada asegurar descarga el lugar o no indicada de intervención. descarga, ¿de Vamos acuerdo? a retirar Por lo tanto, cualquier objeto si que pueda el dificultarnos desfibrilador las detecta, maniobras al colocar o los parches que habéis podido representen comprobar que es algún tipo así, de peligro. si detecta que Posteriormente, la nos descarga vamos está indicada, a procurar habrá que una apartar a postura de todo el trabajo mundo, adecuada, ¿vale? cómoda Y darle al botón. y Por eso es el segura. desfibrilador Nos semiautomático, ¿de arrodillamos acuerdo? al lado de la víctima y comprobamos su nivel de conciencia, si está consciente o inconsciente. Para eso nos vamos a dirigir a ella hablándola y moviéndola un poquito los hombros. Oiga, ¿se encuentra bien? Oiga, comprobado que la víctima está inconsciente, debemos pedir ayuda, gritar Cualquier ayuda persona inmediatamente. entrenada para ello lo ¡Ayuda! utilizará. Vamos a ver si ahora se le escucha. Una vez solicitada al la desfibrilador. ayuda, Creo que no, debemos pero- ver si la víctima respira o no respira. Para eso vamos a descubrir su pecho y vamos a comprobar si respira. Tenemos que ver, oír y sentir. Para eso acercamos nuestro oído a su boca para ver si se produce la salida del aire. Igualmente tenemos que mirar a su pecho para comprobar si se eleva o no se eleva. Y además tenemos que tener cerca la mejilla de su boca para sentir ese... No se le oye. No, no es esa exactamente que han puesto ahí. La colocación de los parches es la siguiente. Mirad, los parches del desfibrilador, ¿vale? Se colocan aquí, a esta altura, ¿vale? Y aquí. Nunca, jamás se suelen poner sobre la zona de los pezones o del pecho, exactamente, en el medio. Hay más formas de colocar los parches, no solamente esta y esta, ¿de acuerdo? Incluso pacientes que están en UCI, en decúbito prono, se colocan detrás, ¿vale? Y se puede hacer incluso maniobras de reanimación desde atrás, en decúbito boca abajo, ¿vale? Lo normal es aquí y aquí, ¿vale? Eso es lo normal, eso es lo habitual, ¿de acuerdo? Ese evidentemente sin el rasuramiento. No, claro, está escondido al lado izquierdo, ¿no? El corazón está escondido al lado izquierdo, se ponen aquí en el lateral y la otra está al otro lado. Claro. De hecho, en la situación de los electrodos de un electrocardiograma, precisamente valora, detecta el impulso eléctrico en función donde coloquemos los electrodos. Los electrodos se pueden poner a esta parte y para cardiólogos incluso se colocan hacia otro lado, o sea que eso no sería problema. Pero los parches de descarga, aquí.